Hola, muy buenas tardes, mis hermanos. Qué gusto es estar con ustedes, verlos a través de este medio de comunicación. Me gustaría estar con ustedes ahí presentes para que juntos nos saludáramos y, y pudiéramos gozarnos en la presencia del Señor. Yo sé que a través de estos medios también nos podemos gozar, nos podemos poner en, en la presencia del Señor y podemos estar a sus pies, gozándonos, alabándolo. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, levantes tus manos y recibas de parte del Señor, recibas esta palabra y recibas bendiciones de parte de Dios. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús, hoy, Señor, delante de ti levantamos nuestras manos para alabarte, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Y también para recibir de parte tuya, Señor, toda bendición que viene de lo alto, Padre mío. Y como niños pequeños, Señor, niños que estamos a la expectativa de que nuestro Padre nos dé algo bueno, Señor, tal como tú lo tienes escrito, que siempre tienes cosas buenas para nosotros. Recibimos, Señor, esta palabra, recibimos las bendiciones, Señor, que tú nos das día tras día, porque no hay día que tú no nos bendigas, Señor, no hay día que tú nos llenes de tus promesas y aún, Padre mío, te agradecemos por las dificultades que pasamos, porque sabemos que así también tú nos fortaleces y nos bendices a través de esas dificultades, de esas pruebas, y somos probados, Señor, para estar más perseverantes en ti, perseverantes en la oración y perseverantes, Señor, al buscarte en todo momento. Te alabamos, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que el Señor me puso y llevo ya tiempo haciéndolo. Y vamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 hasta el 42. Ok, ya todos tienen su Biblia. Espero que todos tengan su Biblia. Si no, abran su celular y de ahí también pueden descargar la Biblia. Y vamos a darle lectura. Yo estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente. A lo mejor difiere un poquito de la de ustedes porque tienen la Reina Valera o ¿cómo se llama esta versión? La Biblia de las Américas. Algunos utilizan la Biblia de las Américas. Yo estoy utilizando en este momento la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Y dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Pero el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. La Reina Valera nos dice en el último versículo, dice, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, hoy todos los que están aquí presentes han escogido la buena parte, la mejor parte, ¿verdad? Todos ustedes han escogido la mejor parte. ¿Por qué? Porque están aquí, están escuchando la palabra de Dios y están escuchando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta ocasión, muchas veces en estos pasajes, las personas o los pastores, algunos pastores, lo enfocan más en el trabajo y en los afanes de la vida cotidiana. Pero esta vez no lo vamos a ver así. En esta ocasión no vamos a hablar de las preocupaciones cotidianas
de la vida, ni tampoco vamos a poner en evidencia si trabajan o no trabajan. Perdón, es que se me fue el micrófono. Sino que vamos a ver un poquito más allá este pasaje. Y para empezar les voy a narrar una historia, algo que pasó hace tiempo. Mi esposa y yo trabajábamos con un pastor hace algunos años, trabajábamos aquí cerca de la casa, y este pastor era el encargado de la clausura de un congreso que se había realizado, en donde varios pastores se habían involucrado y también estaba encargado, por consiguiente, de dar la última prédica que iba a hacer en ese lugar. Entonces había un pasaje, un versículo clave, ¿sí? Durante ese pasaje donde el pastor decía que todos podíamos acercarnos o sentarnos a la mesa del rey. Entonces cuando el pastor dijo en su prédica, y todos pueden pasar a sentarse a la mesa del rey, mi esposa y yo entramos con una gran mesa, con muchos alimentos, entre los cuales había guisos exquisitos, platillos verdaderamente deliciosos, había frutas que estaban riquísimas, eran dulces y aparte de que eran dulces, eran agradables al ojo. Había también algunos postres y golosinas, algunos dulcecitos que había por ahí. ¿Sí? Entonces, cuando el pastor da la indicación y les dice a los pastores, a los hermanos que habían ido al Congreso y a las personas que habían ido por primera vez, porque había personas, como se hizo en un lugar público, había personas que habían ido por primera vez. Entonces, el pastor da la indicación y les dice, todos pueden pasar y sírvanse de lo que hay en la mesa del rey. Entonces, la mayor parte de la gente, la mayoría de tanto pastores como hermanos y personas que iban por primera vez, se fueron directo a donde había postres y golosinas. Uno que otro tomó lo que es algunas frutas. Pero, ¿saben? Ni uno de todos los que estaban ahí, ni uno tomó del plato principal. Tomó del plato fuerte. Y eso que había varios guisos riquísimos, pero nadie tomó del plato fuerte. No sé si por temor a lo que pudieran pensar los demás, no sé si porque, no sé, no tenían o algo los había distraído o no se querían ver mal, tanto pastores como las personas que estaban ahí alrededor, y por temor o por vergüenza no los tomaron. O simplemente no se sienten dignos. Muchas veces no nos sentimos dignos de sentarnos a la mesa del rey. Y en este caso, la mesa del rey, pues es estar ante la presencia de Dios. El punto es que la mayor parte de las personas que estuvieron allí reunidas se dejaron llevar por los postres, las golosinas y una que otra fruta. Todos, la mayoría, todos tomaron postres y golosinas. Y esto se había hecho deliberadamente, ¿sí? El punto fue que muchas veces nos dejamos distraer por pequeñas cosas que podemos creer que pueden saciar nuestra hambre, tanto física como espiritual. Entonces, si tú le das una golosina a un niño, al rato que quiera comer, ya no va a comer. ¿Por qué? Porque ya se llenó de golosinas. Si comes el postre antes de comer la comida, estás lleno y ya no te interesa ni la sopa ni el guisado. ¿Por qué? Porque ya saciaste tu apetito con algo que te va a dar hambre más adelante. O simplemente que te va a dar aumentar calorías y no te va a nutrir lo suficiente. Entonces, el punto es ese, que muchas veces nos dejamos llevar, nos dejamos distraer por pequeñas cosas,
por cosas que nos atraen a los ojos, o por cosas que nos atraen a la mente, o por cosas que nos atraen a los oídos. Mas, sin embargo, si los dejamos que ocupen demasiada nuestra atención, hacemos que se nos olviden las cosas que verdaderamente valen la pena, como son las cosas eternas. Todo lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Y no nada más para el vivir aquí, sino para el vivir posteriormente, cuando seamos llamados por el Señor. Pero también hay algo muy importante dentro de estos versículos, que María no solo fue la que estuvo a los pies de Cristo, también hubo otras mujeres y otros hombres que estuvieron a los pies de Cristo haciendo y escogiendo lo mejor. Por decir, podemos ir a Lucas capítulo 7, versículo 37, y todos conocemos esa historia, donde una mujer que era pecadora entró con un frasco de perfume y lo derramó, lo abrió y le ungió los cabellos a Jesús, lo derramó en él y con sus lágrimas y sus cabellos le estuvo lavando y secando los pies. Sí, y todos hemos escuchado, y al final de ese versículo, Jesús hace hincapié en esta parte, dice, y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero hay otra parte que me encanta mucho, porque dice que donde quiera que se hable de esto, se va a hablar de esta mujer que derramó. Todos los demás sabían que era pecadora, aún Jesús sabía que era pecadora esta mujer, pero no le importó entrar a un lugar donde sabía que iba a ser rechazada, ¿sí? Donde de alguna manera puros hombres podían estar ahí sentados en esa mesa, y no le importó las críticas, no le importó lo que le fueran a decir. Ella entró hasta ese lugar, abrió el frasco de perfume tan costoso, tan caro, ungió a Jesús sus cabellos y con sus lágrimas y con sus cabellos estuvo lavando y secando los pies. ¿Le importó de alguna manera su reputación? Ella sabía que era pecadora, pero no le importó lo que fueran a hablar de ella. Ella escogió lo mejor. ¿Por qué? Porque fue, y sin importar lo que le fueran a decir, ella entró hasta la presencia de Jesús, se postró, se arrodilló, y Jesús perdonó sus pecados. Jesús perdonó a aquella mujer. Cuando los demás la condenaban y decían, si supiera quién es esta mujer, si supiera qué pecados ha cometido, mas sin embargo Jesús lo sabía y por eso le fue perdonado. Y dijo Jesús, sus muchos pecados le son perdonados. Entonces, a esta mujer no le importó humillarse delante de Dios, delante de Cristo Jesús, no le importó humillarse. Muchas veces a nosotros nos preguntan, si somos cristianos, y decimos, no soy cristiano. Algunos han negado a Cristo. Algunos han negado que van a una iglesia. Y algunos dicen la verdad porque sí, ni creen en Cristo, ni van a la iglesia. Pero algunos de los que dicen ser cristianos muchas veces con sus actitudes niegan la creencia de Cristo y de un Dios todopoderoso. ¿Sí? El humillarse delante de Dios no solo nos perdona nuestros pecados, también nos da la victoria ante situaciones que personas han tramado contra nosotros. Podemos verlo esto en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer una parte, porque es que hay dos partes en el libro de Daniel. Tenemos Daniel en el foso de los leones y Daniel en el horno de fuego. Entonces, las dos tramaron
unas personas, tramaron situaciones contra Daniel. Y en el versículo 6, capítulo 6, versículo 10 del libro de Daniel, nos dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. ¿Pero qué creen? Que las personas que habían tramado cosas contra Daniel para que no orara y no buscara a Dios, vivían enfrente de él y lo veían a través de las ventanas, y fueron y le dijeron al rey de Babilonia lo que hacía Daniel. Entonces, por decreto del rey, él no podía echar atrás. A pesar de que el rey tenía una estima muy grande por Daniel, tuvo que cumplir la ley, lo que él había decretado, a fuerza de trampas. ¿Sí? A fuerza de trampas lo tuvo que hacer. Entonces, si todos han leído esa parte del libro de Daniel, hay una parte donde le dice el faraón, el rey a Daniel, que tu Dios sea que te libre de los leones. Entonces, meten a Daniel al foso de los leones y los leones se vuelven como gatitos porque no le hicieron nada a Daniel. Mas, sin embargo, al día siguiente, cuando van, abren el foso, quitan la piedra que lo cubría y ven que Daniel y los leones estaban muy tranquilos, sacan a Daniel y reconoce el rey de Babilonia que es un Dios poderoso, el cual le dio la victoria a Daniel. Posteriormente viene lo del foso en el horno de fuego, donde de igual manera traman cosas no nada más contra Daniel, sino contra sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Traman cosas contra ellos y los mandan quemar en un horno de fuego que dice que fue calentado 7 veces más. Entonces dice que los arrojan al horno de fuego, pero adentro no se queman. Y dicen que había una persona como si fuera un dios con ellos. Entonces los estaba cubriendo, los estaba protegiendo. Pero son personas que decidieron tomar lo mejor, que decidieron escoger lo mejor. ¿Qué es esto? Escoger a Dios como amigo, escoger a Dios como su guía, escoger a Dios como su caminar diario. Así como tú lo has hecho en este día, que escogiste lo mejor para estar aquí, aunque tramen cosas contra ti, la Biblia lo dice, no te llegará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Sí? Entonces, va a haber situaciones a nuestro alrededor que van a ser también en contra. Pero si nos tomamos bien de la mano de Dios, vamos a salir adelante. No hay nada que Dios no nos dé la fuerza para salir adelante. Ninguna situación. ¿Sí? Dios nos va a dar la fortaleza para salir adelante de todo tipo de situaciones. Si nos enfermamos, Dios nos va a dar la fortaleza para salir adelante. Si estamos pasando por algún tipo de situación económica, aún Dios nos va a dar la paz y la tranquilidad para salir adelante y posteriormente vamos a tener la solución para nuestro problema económico y no nos vamos a tener que endeudar porque Dios nos suple, Dios nos provee. Aún así, va a haber alguna persona que te va a llegar y te va a decir, mira, no sé por qué, pero te voy a regalar, no sé, 100 pesos para que te vayas a buscar trabajo. Y ya con esos 100 pesos, tú vas a saber cómo hacerle para que se multipliquen y vas a encontrar trabajo. Entonces, Dios nos va a librar de muchas situaciones que nos pueden desquiciar, que nos pueden descontrolar o que se salen de nuestro control y nosotros nos sentíamos tan seguros en esa situación que podíamos decir, es que no sé qué me pasó, pero se salió de mi control. Recuerda, las cosas no están en tu control, no están en tus manos.
Todas las situaciones están en las manos de Dios y por todas ellas vamos a ser probados. Dios nos va a probar en cada una de las situaciones en las que pasemos para limpiarnos. Y si tú te limpias más y no reniegas y te tomas bien de la mano de Dios y escoges pasar tiempo con Dios, pues lógico que si te meten con los leones no te van a hacer nada. Si te arrojan al fuego, tampoco te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios va a estar contigo. Llevamos dos personas que han escogido lo mejor, que han escogido estar del lado de Dios. Vamos a ver otros ejemplos. Abraham. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 18, versículo 1. El Señor se le apareció otra vez a Abraham, cerca del robledo que pertenece a Manré. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de ahí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato, descanse bajo la sombra de este árbol, mientras les traeré agua para lavarse los pies. ¿Sí? Abraham, y todos hemos escuchado y hemos leído esta parte en Génesis, porque es cuando llegan los tres ángeles que le vienen a avisar de que Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Y él empieza a clamar y empieza a decir, Señor, pero si hubiera 100 justos, pues por esos 100 justos no la destruiré. Y si hubiera 50, pues por esos 50. Y si hubiera 10, pues por eso. Y si hubiera aunque sea uno, pues por ese uno no la destruiré. Pero saben, el Señor destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, mas sin embargo guardó a los que el Señor consideró justos. Que en este caso fue Lot, su esposa y sus hijas. Pero la esposa de Lot añoraba lo que había en la ciudad. ¿Por qué? Porque voltea y se convierte en una estatua de sal. Entonces, vemos cómo también desde el Antiguo Testamento hay personas que adoraban a Dios, que lo buscaban en todo momento. También está Enoc, que es anterior, muy anterior a Abraham. Está Enoc, y dice la escritura que Enoc ministraba la palabra de Dios 6 días a la semana. Entonces, hablaba de todo el tiempo de la palabra de Dios este Enoc, a tal grado que dice que no vio muerte, sino que fue llevado por el Señor, o sea, fue traspuesto, lo quitó de aquí, de esta tierra, y lo llevó a vivir eternamente con él. También está Enoc, está Noé, que Noé fue llevado a construir un arca. Le habló el Señor y dice la Biblia que no era un hombre justo, ¿sí? Que Noé era un hombre justo delante de Dios y le encargó construir un arca y durante 120 años estuvo escuchando burlas. Dice, imagínense que durante 120 años cada uno de ustedes esté escuchando, estás loco, ¿cómo es que va a llover? ¿Cómo es que tu Dios te dijo que va a pasar esto? ¿Cómo es que tu Dios te dijo que la tierra iba a ser destruida? Estás loco, mira, ya cuántos años han pasado y no pasa nada, ni siquiera una gota del cielo cae. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos que padecer esas burlas, a veces tenemos que ser criticados y a veces somos más duramente criticados por la misma familia, porque se burlan de nosotros y nos dicen, tu Dios, ¿qué ha hecho tu Dios por ti? ¿Qué ha hecho tu Dios? Mira cómo estás, sigues en la misma situación. La palabra de Dios no es una varita mágica que nos va a hacer cambiar de hoy para mañana, sino en el libro de Josué nos dice que irá destruyendo nuestros enemigos poco a poco. Entonces, nosotros también tenemos que estar destruyendo nuestros enemigos poco a poco. ¿Para qué? Para valorar la batalla que hemos tenido y así ir viendo cada triunfo que vamos haciendo día tras día. Vamos a ver otros ejemplos.
de personas que escogieron lo mejor. David, el rey David, todos han escuchado hablar del rey David y que escogió lo mejor. Y que él dijo, aunque mi padre, mi madre, con todo y eso tú serás mi Dios. Me abandonaren con todo y eso tú serás mi Dios. O sea, a final de cuentas, si su papá o su mamá lo habían dejado, lo habían abandonado o lo menospreciaban porque era el más chico, porque era el que cuidaba las ovejas y era el mandadero de todos, entonces David no negó contra su familia, sino al contrario, dijo, tú serás mi Dios. Y él tomó a Dios como su padre, como su guía. Y no salía a la batalla si antes Dios no le daba la indicación. Y no hacía nada si Dios no le daba la indicación. David no fue un hombre perfecto. Pecó, sí, pecó varias veces, pero aún así pasaba mucho tiempo buscando la presencia de Dios. Y lo vemos así a tal grado que la mayoría de los salmos son escritos por el rey David. Un joven que fue escogido por Dios para que fuera el rey de su pueblo, para que gobernara a su gente. Y mientras David estuvo en el poder, libró muchas batallas contra los filisteos y contra los otros pueblos que estaban en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Y libró muchas batallas. Pero las batallas que más le costaron, que más las sufrió David, fue cuando el Señor se apartaba de él. Y le rogaba y le lloraba y le decía, Señor, no apartes tu misericordia de mí, no apartes tu presencia de mí. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Es otro ejemplo de personas que escogieron lo mejor. Pero también vemos que hay personas que no eran del pueblo de Dios y que escogieron lo mejor. Vamos a ver también a la mujer sirofenicia. Una mujer que era griega, dice la Biblia que era griega, y que fue corriendo y se arrodilló a los pies del Señor Jesús, y le dijo, Señor, libera a mi hija de un demonio que la atormenta. Y Jesús le dijo, vamos allá al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. Y dice, al principio Jesús se negó a hacerlo, diciendo, no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí la palabra perrillos es como una forma despectiva hacia aquellos que no son judíos. Pero en este caso se refiere a los perritos que uno tiene como mascotas, ¿sí? A esa parte se refiere aquí cuando dice perritos. Aunque los perros, aquí vean, dice, aunque los perros eran animales inmundos para los judíos, Jesús suavizó esta comparación semejándola a los no judíos, a perritos que pueden tenerse en casa y no a perros callejeros. No obstante, parece que lo que Jesús dijo sirvió para probar a la mujer, pues ésta admitió con humildad, sí, Señor, pero en realidad los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Puesto que sus palabras reflejaron gran fe, entonces Jesús les dijo, ve, tu fe te ha salvado. Vemos nuevamente cómo una persona no siendo judía, clamando por misericordia, clamando la ayuda de Jesús, clamando la ayuda de Cristo, va y se humilla ante él. Tal vez para esa persona, el humillarse delante de un judío era algo denigrante. ¿Por qué? Porque los judíos a ellos los rechazaban. Entonces, para ella humillarse delante de un judío, yo creo que habrá sido una ofensa también. Mas, sin embargo, la Escritura no lo ve como tal. La palabra no lo ve como tal, sino se humilló por clamor, por misericordia, porque tenía una necesidad tan grande de ver a su hija libre de ese demonio. Y entonces Jesús
probando el corazón de la mujer, ¿sí? Y probando su sinceridad, le hace esta, pues, como que esta referencia de que no era digna de que ella recibiera el favor de Dios. Mas, sin embargo, contesta sabiamente, contesta prudente la mujer, sin contestar airada, y por la fe le fue hecho que su hija sea libre de ese demonio. Ahora, vamos a ver otro punto, dice, ¿por qué nos resistimos a humillarnos ante Él? ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo humillarnos ante la presencia de Dios? El orgullo es la razón principal que nos impide a las personas rendirnos al Señor. Piensa o pensamos que sabemos más que Dios, nos sentimos mejores y que podemos manejar nuestras vidas lo mejor posible sin Él. Por lo tanto, Dios muchas veces cuando tenemos esa actitud, Dios nos mantiene a una distancia prudente de Él. Dice que estamos separados a causa del pecado, ¿sí? Cuando nosotros no reconocemos la soberanía ni la autoridad de Dios en nuestras vidas, estamos apartados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque entonces estamos siendo nosotros mismos nuestro rey, ¿sí? Yo soy el rey y nos ponemos como la canción de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Pero sigo siendo el rey, con dinero y sin dinero. Pero, ¿saben? Sin Dios no somos nada. Apartados de mí, nada podéis hacer. Esto nos pasó hace poquito tiempo platicando con una persona, y se los voy a comentar porque nos dejó con la boca abierta a mi esposa y a mí. También hay personas que no se rinden porque tienen miedo de lo que Dios va a hacer con ellos. ¿Saben? Se sienten vulnerables, sienten que si se rinden a Dios, se van a volver chillones, se van a volver cobardes y que cualquier persona les va a poder hacer daño. Y muchas veces su defensa o su autodefensa es el ser agresivo y responder de mala gana a las personas. ¿Sí? Y muchas personas piensan de esa manera. Otros piensan que si le dan el control, Dios les obligará a hacer justo aquello que es lo que más, o lo que muchas veces piensan las personas que los van a hacer desdichados. Acuérdense del joven rico que se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y él le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús no quería que vendiera todo, literalmente. Sabía que tenía demasiado el joven, pero pudo haber dado parte a los pobres y seguir al Señor y hubiera encontrado la vida eterna. Mas, sin embargo, no lo hizo. Dios no te va a pedir nada que no puedas cumplir. No te va a pedir nada que no puedas hacer. Y aún así, si no lo puedes hacer, Dios te va a dar la sabiduría y las fuerzas para hacerlo. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con situaciones en las cuales no creen o no creyeron poder hacer algo? Mas, sin embargo, voltearon sus ojos al cielo, clamaron a Dios y le dijeron, Señor, ayúdame porque no sé cómo se hace esto. Y Dios les dio la sabiduría para hacerlo. Entonces, otros se niegan a rendirse porque creen la mentira de Satanás, que les dice que Dios los va a condenar y que les castigará por sus errores. ¿Saben? El único pecado que es castigado es aquel que no se confiesa. Pero si ustedes ya confesaron sus pecados, ¿qué? ¿Qué los persigue? Si ya confesaron sus pecados delante de Dios, ¿qué los condena? No hay nada que los condene. La Escritura nos dice que abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si tenemos el mejor abogado, no hay nada que nos condene. Pero, ¿saben? Le prestamos oídos a Satanás cuando nos dice que seguimos siendo pecadores. Y sí, tenemos que reconocer que seguimos siendo pecadores.
que todavía no somos justificados, ¿sí? Todavía no hemos sido perfeccionados. Justificados ya estamos por Cristo Jesús a través de su sacrificio. Pero no hemos sido perfeccionados. Perfeccionados va a ser hasta que lleguemos delante de la presencia de nuestro Señor. Hasta ese momento vamos a ser perfeccionados. ¿Saben? Todo esto de las acechanzas del diablo son falsas. Y les voy a decir por qué. Dios siempre tiene en mente lo mejor para nosotros. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Dice, Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? Si no escatimó a su propio Hijo, que es nuestro Señor Jesús, y lo entregó para salvar nuestra vida del pecado, para salvar nuestras almas y para tener vida eterna, ¿acaso no nos dará también Dios todo lo demás? Dime, ¿cuántas veces no le has rogado al Señor por provisión porque no tienes para comer? Y te ha bendecido y te ha dado. ¿Cuántas veces no le has rogado a Dios porque no tienes para comprar el medicamento y Dios te suple? ¿Sí? Entonces, Dios está ahí presente en todo momento. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, donde nos dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¡Wow! O sea, Dios sabe los planes que tiene para nosotros, planes para lo bueno y no para lo malo, y sobre todo dice, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Cuál es el futuro y la esperanza que tenemos en Él? Pasar una eternidad a su lado. Yo sí quiero vivir una eternidad al lado de Dios, al lado del Dios Todopoderoso, conocer a Jesús, conocer a sus discípulos, conocer a todos los hombres que le han servido, no para admirarlos, sino para conocerlos, porque al único que mis ojos van a estar dirigidos van a ser hacia Cristo. Mis ojos, mi corazón y todo mi ser va a estar dirigido hacia Él. Pero a mí sí me gustaría conocer a Enoch, por ejemplo, me gustaría conocer a Pablo, me gustaría conocer también a Salomón o al rey David, me gustaría conocerlos, ¿sí? Pero eso va a ser, depende de lo que Dios quiera, ¿sí? Pero yo sí quiero pasar una eternidad con Él, un futuro, ese es mi futuro, pasar una eternidad con Él, sirviéndole con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con todo lo que yo soy, con toda mi familia, sirviéndole al Señor. Cuando tomamos la mejor parte, como lo hizo María, como lo has hecho tú en este momento, de estar escuchando a Jesús, de estar escuchando su palabra, pasan estas cosas. Pon mucha atención. Número 1, nos acercamos a Dios mediante la oración y pasamos tiempo con su palabra, ¿sí? O pasamos tiempo en su palabra, ¿sí? Número 2, nos acercamos a Dios cuando apartamos tiempo única y exclusivamente para escucharlo y esperar hasta que recibamos de Él dirección y guía. 3, nos acercamos a Dios cuando nos aislamos periódicamente para eliminar todas las influencias que pueden distraernos de conocerle mejor. ¿Qué es esto? Cuando nos apartamos un rato de la televisión, del internet, de un ratito del trabajo, ¿sí? Y nos vamos a un lugar apartado y nos vamos y nos postramos o estamos de pie y le damos gracias a Dios o nada más cerramos nuestros ojos ahí en nuestro lugar si estamos trabajando y le damos gracias a Dios.
Entonces, todas estas cosas, todas estas empiezan a pasar, ¿sí? Punto número 4. Cuanto mejor le conocemos, vemos su poder asombroso, experimentamos su inmenso amor, aprendemos más de su sabiduría y crecemos más en nuestra fe. Punto número 5 y último. También nos da la capacidad de confiar en Él y rendirle nuestras vidas. Podemos estar firmes y resistir al enemigo, pero solo por el poder de Dios, Él es quien oye nuestras oraciones y corre en nuestra defensa cuando oramos. Y cuando oramos, huye Satanás. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos defiende. Cristo es el que nos defiende. Aunque el trabajo y el servicio son importantes, nunca tenemos que ponerlo como la prioridad de nuestra vida, sino que Él quiere que experimentemos esa relación de primera mano con Él. Pues la Escritura dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y muchos son los que Dios ha llamado y pocos son los que han asistido y están ahí. Solo pocos hombres y mujeres han sido los que escogieron lo mejor. Vemos que no, ¿sí? Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Noé, que fue varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Abraham, que por la fe obedeció a Dios cuando lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otro lugar y tuviera la posesión de la heredad que Dios le iba a dar. Y aparte de él, recibió la promesa de que iba a tener descendencia y que su descendencia iba a ser más grande que la arena del mar o que la arena del desierto. Jacob, cuando salió con la bendición que le dio su padre y huyó porque su hermano lo iba a morir, y no también el Señor lo bendijo. Moisés, cuando salió de la tierra de Egipto y Dios lo llama nuevamente para que libere a su pueblo. Tenemos aquí un caso muy importante también. Rahab, la prostituta, no fue destruida con los habitantes de su ciudad porque se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Rahab, una prostituta, una mujer que lo hubieran condenado y la hubieran apedreado, mas sin embargo recibió a los espías que iban a entrar a una tierra para tomar posesión de ella, y sin embargo ella los recibió y todavía los dejó escapar a salvo y pudieron llegar y dar noticias de cómo estaba ese lugar. Estos son solo algunos de los que realmente escogieron lo bueno, que es escuchar y obedecer lo que Dios está diciendo. ¿Qué estás esperando tú para tomar la mejor parte? ¿Qué estás esperando para que hoy tomes la decisión correcta de estar a los pies de Dios, humillarte, buscarlo, escuchar su palabra con detenimiento y poner atención a todos los consejos que Él te da? ¿Qué estás esperando? A humillarte, a postrarte, para que, así como María, que escogió la mejor parte, y está escrito y dice, y nadie se la quitará, nadie, y nadie es nadie, nadie te lo puede quitar porque es para ti, porque este día el Señor lo ha hecho para que tú lo conozcas y para que en este tiempo tú escojas la mejor parte, que es escuchar su palabra, poner atención
prestar oídos para escucharlo claramente y buscarlo. ¿Qué esperas? ¿Que alguien venga y te robe esa bendición? Que venga el enemigo y mande a sus aves, a sus ángeles, y robe esta palabra que hoy era para ti y te la quite, y no tengas la oportunidad de estar delante de Dios, escucharlo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, yo creo que tú nos creaste para disfrutar de una relación profunda, de una intimidad contigo. Yo creo, Señor, que estás esperando a que pasemos más tiempo de calidad ante ti, que te busquemos en todo tiempo, en todo momento, que busquemos de ti lo mejor, que busquemos de ti la palabra que es como miel, que es rica, es dulce, que no nos causa ninguna enfermedad, sino que al contrario nos sana, nos limpia. Como dice tu palabra, nos lavas con tu palabra, Señor. Nos purificas. Padre mío, que así como Abraham te recibió afuera de su casa, Señor, y te llevó agua para lavar los pies, y te llevó alimento para que lo disfrutaras. Que así este día esta palabra sea para nosotros. Que sea un bálsamo refrescante, Señor, que sea como agua fresca, la cual nos está lavando los pies, la cual también nos está satisfaciendo, Señor, esa necesidad de agua, Señor, esa necesidad de agua viva, así como se la diste a la mujer que fue a sacar agua al pozo, bendito Dios, que fue a ese pozo, Señor, a la hora del calor para sacar agua, y tú la encontraste ahí y hablaste con ella, Señor, y tuviste misericordia de ella, Padre mío, y ella cambió su manera de vivir. Padre mío, que hoy esta palabra nos dé la decisión, Padre mío, la fortaleza para tomar la mejor parte que nos corresponde, que es pasar tiempo contigo, que es pasar tiempo delante de ti, que es pasar tiempo en tu presencia, Señor. Padre mío, que lo mejor no se nos sea quitado, Señor. Va a llegar un tiempo en el que vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir muerte, bendito Dios. Mas, sin embargo, en lo que llega ese tiempo, Padre mío, que pasemos, que lo podamos pasar contigo, que podamos disfrutar delante de ti, bendito Dios, todo este tiempo, Señor, y gozarnos en tu presencia, gozarnos delante de ti, papá. Padre mío, yo te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos que escogieron la mejor parte hoy. Nadie se las quitará. Nadie les quitará, Señor, esto, Señor, esto que han hecho hoy mis hermanos, el escuchar tu palabra, el poner su vida y su voluntad en tus manos, bendito Dios. El que hoy hayan pasado tiempo, Señor, y se hayan gozado con esta palabra, Señor, y la lleven a sus vidas y la hagan rema, bendito Padre. Yo te doy gracias, Señor Jesús. Te alabo, Señor, con todo mi corazón, con todo mi ser. Te doy gracias, Padre mío, porque tú nos das la mejor parte y la podemos disfrutar a tu lado. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.